Bienvenidos a Acho, ¿qué dices? Lunes 7 de mayo de 1900, 10 de la mañana, Cartagena. La ciudad se prepara para un acto que, la verdad, lleva esperando demasiado tiempo. Mucho tiempo. La colocación de la primera piedra de su nuevo y grandioso palacio consistorial. Fíjate que la prensa de la época, en concreto El Eco de Cartagena, dijo que ese día era para señalarlo con piedra blanca. Una expresión romana. Exacto, para los días de suerte excepcional. Y lo que queremos hacer hoy en este análisis es desentrañar qué había exactamente detrás de esa ceremonia. Claro. Porque no era solo construir un edificio, era tomarle el pulso a una ciudad en un momento de cambio. Bueno, radical. Totalmente. Es que ese acto no fue para nada un simple trámite administrativo. Ni mucho menos. No. Fue la respuesta material, casi te diría que física, de la burguesía de Cartagena a la gran crisis nacional que fue el desastre del 98. La respuesta a esa crisis. Y más en concreto, fue la culminación de un periodo muy traumático de 6 años. Las fuentes lo llaman orfandad institucional. Orfandad institucional. Vaya término. Sí. Empezó justo después de que demolieran el antiguo ayuntamiento. Las crónicas que tenemos nos permiten ver las dinámicas de poder, los desafíos técnicos y sobre todo las ambiciones de una ciudad que a las puertas del siglo XX quería monumentalizar su propio resurgimiento económico. Es que esa expresión, 6 años de orfandad institucional, ya nos lo dice casi todo. Un ayuntamiento sin casa, una ciudad sin su centro de poder. Exacto. Pinta un cuadro de parálisis casi total. ¿Cómo se llegó a una situación tan precaria? Pues, a ver, si retrocedemos un poco, el antiguo ayuntamiento, que era un edificio muy austero, de estilo herreriano, lo demolieron entre 1893 y el 94. La razón era simple, se caía a pedazos. Literalmente. Sí, tenía problemas estructurales gravísimos. El alcalde de entonces, un industrial llamado Estanislao Rolandi Buttigieg, un nombre de acción, prometió una reconstrucción inmediata. Y grandiosa, por supuesto. Claro, pero algo falló. Algo falló. El destino intervino de la forma más trágica posible. ¿Qué pasó? Pues que Rolandi falleció, de repente. Y con él, murió todo el impulso del proyecto. Se quedó en nada. En nada. Durante 6 larguísimos años, el Ayuntamiento de Cartagena se convirtió en lo que las crónicas describen como una institución nómada. ¿Nómada? Imagina la escena. La administración municipal operando desde sedes provisionales, de alquiler, los archivos en un sitio, la alcaldía en otro. Un caos. Una diáspora burocrática. Total. El periódico lo describe con un lenguaje muy dramático. Dice que tras la muerte del alcalde, los entusiasmos se fueron enfriando y los ánimos acobardándose. Es que la imagen es muy potente. Tienes una ciudad en pleno auge económico, con el dinero de la minería de la Unión entrando a raudales. A espuertas. Y mientras, su gobierno es básicamente un sin techo institucional. El solar vacío, justo frente al puerto, debió de ser una bofetada diaria para el orgullo de esa élite local. Exacto. Una herida abierta. Y ahí entra un concepto clave que aparece una y otra vez en los documentos: el decoro. El decoro. Para esa burguesía enriquecida era una humillación insoportable. No tener una casa propia no era solo un problema de logística. Era una crisis de imagen. Totalmente. Simbolizaba ineficacia, falta de consenso, debilidad. Ese vacío físico reflejaba una crisis de identidad política que había que resolver, pero ya. No tener ayuntamiento era no tener rostro ante el resto de España. 6 años de parálisis. Está claro que hacía falta un catalizador, alguien que rompiera ese bloqueo. ¿Quién fue la figura que al final consiguió poner las cosas en marcha? Pues esa figura clave llega a la alcaldía en 1899. Se llama Mariano Sanz Zabala. Mariano Sanz Zabala. Las fuentes lo pintan como el arquetipo del regeneracionismo local. No era un político de grandes discursos, de promesas vacías. Era un gestor. Un hombre práctico. Muy práctico. Enfocado en la modernización, en infraestructuras, en higiene, en los presupuestos. Espera, vamos a aclarar ese término. Regeneracionismo. Para quien no esté familiarizado con la historia de España, ¿qué significaba exactamente en ese momento? Pues a ver, el regeneracionismo fue la ideología clave de la época. Nace del shock nacional que supuso perder Cuba, Puerto Rico y Filipinas en el 98. El desastre. Exacto, hubo una sensación general de fracaso, de decadencia.
y el regeneracionismo fue la respuesta. Proponía dejar de mirar al pasado imperial y centrarse en los problemas reales del país. O sea, ciencia, educación. Obras públicas y, sobre todo, una administración honesta y eficaz. Sanz Zavala era la encarnación local de esa idea. Menos palabras y más ladrillos y presupuestos equilibrados. Entendido, ¿vale? Un tecnócrata de su tiempo. ¿Y cuál fue su fórmula mágica? ¿Cómo consiguió lo que nadie había logrado en 6 años? La crónica de El Eco de Cartagena nos da la pista clave. Dice que Sanz Zavala se presentó ante la corporación con el problema económico resuelto. Ah, amigo, con el dinero por delante. Exacto. No nos dan los detalles de su plan financiero, pero podemos deducir que fue una combinación de cosas. ¿Impuestos, supongo? Probablemente impuestos específicos sobre la actividad minera y portuaria, que estaban en auge. Y casi seguro que negoció créditos con la banca local, banca en la que, por cierto, esa misma burguesía tenía enormes intereses. Claro. Pero su verdadera habilidad fue política. ¿En qué sentido? En que supo generar consenso. La política municipal de la Restauración era un nido de víboras. Me lo imagino. Facciones, familias luchando por el poder. Pues Sanz Zavala logró lo imposible: alinear a todos tras un objetivo común. La crónica dice, y es una frase maravillosa, que logró reactivar el entusiasmo de los concejales que parecían muertos. Básicamente, les puso el dinero sobre la mesa y les dijo, se acabaron las excusas. Justo eso. Y entonces, la lista de asistentes a esa ceremonia del 7 de mayo es mucho más que una lista de nombres. Es, como dicen las fuentes, una radiografía del poder. Completamente. Si la analizas, es fascinante. Claro, está el alcalde, Mariano Sanz, pero a su lado ves a sus tenientes de alcalde. Obdulio Moncada Calderón, Juan Luci Gómez. Apellidos con peso. Son la historia viva del comercio y la industria de Cartagena. Y luego ves la concentración de poder en clanes familiares. El caso más llamativo es el de los Jorquera. Los Jorquera. Tenían hasta 4 miembros en el gobierno municipal. Y junto a ellos, los Bruna, los Rosique, los Cendra, todos vinculados directamente a la minería, al comercio, a la tierra. O sea que, en el fondo, aunque se presentara como un edificio para la ciudad, ¿no era más bien el monumento de una élite para sí misma? Se podría argumentar exactamente eso. En esencia, no era un edificio público en el sentido que le damos hoy. Era el símbolo de estatus definitivo, la fachada de un club privado pagada con el dinero de todos. Visto así. Cada pieza de mármol, cada teja de zinc del tejado, era la élite minera estampando su nombre en el perfil de la ciudad, haciendo su poder permanente y visible para cada marinero que entraba al puerto. Entiendo. No es solo construir una sede, es construir un legado de poder. Volvamos a la ceremonia. El momento cumbre es cuando el alcalde Sanz usa una paleta ceremonial de plata para colocar esa primera piedra. Eso ya de por sí es puro simbolismo. Es puro teatro y del bueno. Usar plata, un metal noble, para una herramienta de albañil lo dice todo sobre la solemnidad y la nobleza que querían proyectar. Desde luego. Y aquí hay un detalle increíble que conecta ese día con nuestro presente. Ah, sí. Esa misma paleta la conservó como una reliquia la familia del alcalde durante más de un siglo. Y en 2012, sus descendientes la donaron al ayuntamiento. No me digas. Hoy se puede ver expuesta en el propio palacio que ayudó a fundar. Me encanta. Usar una paleta de plata maciza es el equivalente de 1900 a, no sé, un multimillonario tecnológico retransmitiendo en directo la inauguración de su nuevo campus. Es toda una declaración de intenciones. Totalmente. Y junto a la piedra también se enterró la famosa cápsula del tiempo, ¿verdad? Sí, era un ritual fundamental en la época. Depositaron una caja de zinc sellada bajo la primera piedra. Aunque la fuente no da un inventario exacto, sabemos lo que solían meter. Periódicos del día. Periódicos del día, seguro que el Eco de Cartagena estaba ahí, monedas de curso legal de 1900, el acta oficial de la ceremonia firmada por todos. ¿Y planos quizás? Quizás algunos planos o guías de la ciudad, sí. Era su forma de decir a las generaciones futuras: nosotros estuvimos aquí. Esto es lo que éramos y esto es lo que hemos logrado. Una vez pasada la ceremonia y enterrada la cápsula, empezaba lo difícil de verdad. Y ahí entra en escena el arquitecto Tomás Rico Valarino. Por lo que cuentan las fuentes, era el hombre del momento en Cartagena. Absolutamente. Se le ha llamado el mago del ladrillo. En 1900, Rico estaba en la cima de su carrera. Tenía una capacidad de trabajo asombrosa.
Estaba con varias obras a la vez. Estaba dirigiendo simultáneamente el proyecto del ayuntamiento, el de las escuelas graduadas y además varias residencias privadas para la alta burguesía. Casi nada. Su estilo era ecléctico, pero ya mostraba esas influencias del modernismo que venían de Cataluña y de Europa. Y con el Palacio Consistorial se enfrentaba a un reto mayúsculo. Por un lado, estético, y por otro, y quizás más importante, técnico. Dos desafíos colosales. El estético era crear un símbolo de poder. Y Rico lo consiguió con una innovadora planta triangular para adaptarse a la forma del solar. Con 3 fachadas. 3 fachadas monumentales que miraban al puerto y a la ciudad. Eligió materiales nobles, mármol blanco de Macael para dar luz, granito para el zócalo que le daba robustez. Y las cúpulas. Y, como signo de modernidad absoluta, unas espectaculares cúpulas de zinc con remates dorados de clara inspiración parisina. Pero el segundo desafío era invisible y mucho más complejo. El suelo. Están intentando construir literalmente un palacio de piedra sobre lodo. Suena a pesadilla. A pesadilla de ingeniería. Una pesadilla total. El solar donde se iba a construir no era tierra firme. Eran terrenos ganados al mar, una marisma desecada. Madre mía. Las fuentes usan una expresión muy gráfica: luchar contra el lodo. Para sostener esa enorme mole de piedra y mármol sobre un subsuelo tan inestable, no había otra solución que un costosísimo sistema de pilotaje. ¿En qué consistía exactamente? Pues imagina tener que clavar miles de pilotes, que podían ser de madera o ya de hormigón, a través de metros y metros de fango hasta encontrar un estrato de roca firme. El coste de eso debió ser... Piensa en el ruido, el coste, la fuerza bruta que se necesitó solo para crear una base sólida antes siquiera de poner esa famosa primera piedra. Esto te da una idea de lo desesperados que estaban por tener este símbolo. Estaban dispuestos a todo. A librar una guerra contra el propio suelo, para conseguirlo. Y esa lucha, como veremos, tendría consecuencias a muy, muy largo plazo. Es fascinante porque ese problema inicial, esa debilidad congénita del terreno, parece que marcó el destino del edificio para siempre. Lo marcó por completo. De hecho, esa inestabilidad del subsuelo fue precisamente la causa de que, casi un siglo después, en 1995, el palacio llegara a la ruina técnica. ¿En el 95? Sí. Los lentos pero constantes movimientos del terreno provocaron grietas, un deterioro estructural tan grave que hubo que desalojarlo y cerrarlo de urgencia. O sea que la lucha constante que empezó en 1900 en realidad... Nunca terminó. Aquel día empezó una batalla contra la geología que ha durado toda la vida del edificio. Se convirtió en lo que podríamos llamar un paciente arquitectónico crónico. Un paciente crónico. Me gusta la definición. Volvamos a la euforia de 1900. Con la primera piedra puesta, la élite celebrando, las expectativas debían de estar por las nubes. ¿Qué decía la prensa sobre los plazos? Bueno, pues en ese ambiente de optimismo desbordado, el Eco de Cartagena se lanzó a la piscina. ¿Ah, sí? Escribió, y cito: «Al pensar en que dentro de 3 años contará Cartagena con lo que no contaba, daban por hecho que el palacio estaría listo y funcionando para 1903. 3 años. Pero claro, entre la lucha contra el lodo y otros imprevistos, supongo que ese plazo no se cumplió ni de lejos. Ni por asomo. La realidad desmintió por completo al periodismo. La construcción no duró 3 años, sino 7. ¿7? La inauguración oficial no tuvo lugar hasta el 8 de abril de 1907. El tiempo de construcción se duplicó con creces. ¿Y por qué ese retraso tan enorme? Las fuentes mencionan varias causas, ¿no? Sí, y estaban todas interconectadas. La primera, y la más importante, la cimentación. Esa lucha contra el lodo consumió mucho más tiempo y sobre todo mucho más dinero del que se había calculado. El presupuesto inicial se fue al traste. Fue un agujero negro financiero desde el minuto 1. O sea que el primer gran problema fue lo que no se veía, lo que estaba bajo tierra. Exacto. El segundo fue lo que podríamos llamar un desvío del proyecto. A medida que la obra avanzaba y el edificio tomaba forma, el entusiasmo crecía. Y empezaron a pedir más cosas. Justo. Los concejales empezaron a añadir elementos ornamentales cada vez más lujosos que no estaban en el plan original. El clásico «ya que estamos». Lámparas de diseño exclusivo traídas de Francia, fundiciones artísticas para las escaleras, pinturas murales. Todo eso, además de encarecerlo, ralentizaba enormemente los acabados.
Querían el palacio más espectacular posible, sin importar el coste o el tiempo. Y supongo que el tercer factor fue el dinero. El flujo de caja. Aunque San Zabala lo dejó todo bien atado al principio, la financiación municipal era irregular. Dependía mucho de los impuestos del comercio minero. Y la minería es cíclica. Claro. Un mal año en las minas significaba un parón en las obras del ayuntamiento, así que la construcción avanzaba a tirones. Bien, hagamos balance. Ese acto del 7 de mayo de 1900 fue, desde luego, mucho más que una simple ceremonia. Fue, primero, un acto político de primer orden. Sin duda. El símbolo del triunfo del regeneracionismo local, de la gestión eficaz, sobre años de parálisis y abandono. Sin duda. Fue también la consagración personal de un alcalde, Mariano Sanz Zabala, que supo alinear los intereses a menudo contrapuestos de la élite económica y política. Y como hemos visto, fue por encima de todo una autocelebración de la burguesía cartagenera. Por fin podían dejar una huella imborrable, de mármol y zinc, en el corazón de su ciudad. Un legado que, a pesar de todo, ha perdurado. El edificio se convirtió en el gran ícono del modernismo en Cartagena, una auténtica joya arquitectónica. Sí, pero un legado con una letra pequeña muy importante. Como hemos dicho, también se convirtió en un paciente arquitectónico crónico. Cierto. Su casi colapso en el 95 y la monumental restauración que le siguió, que por cierto duró 11 años. 11 años. 4 años más que la construcción original. Es increíble. Pues todo eso demuestra que esa batalla contra la naturaleza, contra el lodo, que empezó aquel día de mayo, sigue vigente. El edificio es tanto un triunfo de la voluntad humana como un recordatorio constante de nuestra fragilidad frente a la geología. Y esto nos deja con una reflexión final. Esa cápsula del tiempo que depositaron en 1900 era un mensaje de optimismo, un legado de esa burguesía para el futuro. ¿Qué pensarían hoy Mariano Sanz Zabala, el arquitecto Rico Ballarino, y los miembros de los clanes Jorquera o Bruna si vieran su edificio? Es una pregunta fascinante. Probablemente sentirían un orgullo inmenso al ver que su palacio sigue siendo el símbolo de la ciudad. Pero, ¿considerarían que su lucha por el decoro y la modernidad tuvo un éxito rotundo? ¿O se quedarían atónitos al saber que el mayor desafío no fue levantarlo de la nada, sino evitar que, casi un siglo después, se lo tragara la misma tierra sobre la que lo construyeron con tanto esfuerzo y tanta confianza en el futuro?